Hoy quiero hablarte de un verbo muy especial, el verbo caer. No es solo especial porque en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española tiene 29 acepciones y 16 expresiones que usamos con él, sino porque tiene varias irregularidades interesantes en algunos tiempos verbales que te pueden ayudar a ver cómo conjugar este verbo y otros verbos parecidos. Porque hoy vas a ver también cómo se conjuga este verbo en todos los tiempos verbales del español. Prepárate, porque te advierto que en español tenemos muchos tiempos verbales. Todo esto y un poco más en un momento. Hola, soy Sergi Martín, tu profesor de español en YouTube. Antes de explicarte cómo se conjuga este verbo en todos los tiempos verbales, vamos a ver los que yo creo que son el top 10 de usos y significados del verbo caer, con ejemplos de cada uno. 1. Las cosas caen por la fuerza de la gravedad. Gracias a Newton, sabemos que los objetos con masa son atraídos entre sí. Esto es mayormente observable en la interacción entre los planetas, galaxias y demás objetos del universo. Es una de las 4 interacciones fundamentales que... Bueno, esto lo he leído en Wikipedia. Yo solo soy profesor de español. La explicación de qué es la gravedad se la dejo a otros. 2. Podemos caer en una trampa. Esto se puede usar de forma explícita si ponemos una trampa a alguien para atraparlo físicamente, o de forma virtual, si queremos que alguien haga algo que nosotros queremos. Por ejemplo, imagina que yo quiero que pienses en un toro mientras te explico el verbo caer. Pero tú no quieres pensar en el toro, quieres concentrarte en la explicación. Puedo decirte que no voy a hablar de ningún toro, que no tienes que pensar en el toro. Incluso puedo enseñarte este toro. Lo que estoy haciendo es ponerte una trampa. Seguro que vas a caer en mi trampa y vas a pensar en el toro. 3. El Imperio Español cayó hace muchos años. Aquí, este verbo significa desaparecer y lo usamos para hablar de imperios, grandes empresas, gobiernos, etc. 4. Caer en algo es igual a comprender o incluso recordar algo. Por ejemplo, la típica situación en la que un amigo nos habla de una persona pero no recordamos quién es. Ese amigo insiste, te da más detalles de esa persona y no recordamos quién es. Podemos decir, lo siento, no caigo. O lo que es lo mismo, lo siento, no recuerdo quién es. Pero si nuestro amigo insiste y al final ya sabemos de quién nos está hablando, decimos, ¡ah! Ahora caigo. ¡Ah! Ahora lo recuerdo. 5. Caer la intensidad de algo, disminuir, bajar. Cuando llueve mucho, durante mucho tiempo, nos alegramos de que caiga la intensidad de la lluvia. 6. Llegar una persona a un lugar diferente al que quería. Esto me pasa mucho a mí, porque soy un desastre orientándome. Hace poco quería ir al centro y al final caí en un lugar totalmente diferente, ya que subí a un bus en la dirección contraria, me equivoqué de conexión con otro bus. 7. Ganar un premio. En español no decimos que ganamos la lotería, decimos que la lotería nos toca o que el premio nos cae. Bueno, nos cae a nosotros o le cae a otra persona o cae en un lugar. Por ejemplo, el último premio de la lotería cayó en Salamanca. 8. Si preguntamos por un lugar, una dirección, podemos usar el verbo caer. Por favor, ¿sabe dónde cae la calle de la Fuente Seca? Sí, claro, cae muy cerca de aquí. Solo tienes que seguir recto y luego... 9. Un evento cae en una fecha o un periodo del año.
En 2020, el día de Navidad cae en viernes, o sea, no cae en fin de semana y hay unos días más de fiesta. 10. Morir. Se usa mucho con la gente que ha muerto por una causa. Quizá has oído la noticia de la exhumación del dictador español, Francisco Franco, que en 2019 cambiaron su ataúd de lugar. Antes estaba en el Valle de los Caídos, un mega monumento construido durante la dictadura para homenajear a los caídos por la causa franquista. Aquí, los caídos significa los muertos. Y ahora un bonus track, un uso muy frecuente en español de este verbo. Decimos que una persona nos cae bien cuando tenemos una buena relación con ella, cuando nos parece agradable o simpática. Si una persona nos cae mal, significa todo lo contrario. Conozco personalmente a 2 youtubers famosos, sigo sus canales porque me parecen muy interesantes. Fonseca, de VisualPolitik, y Alvinch. Los conozco personalmente y me parecen simpáticos. Puedo decir que me caen muy bien. Este uso es curioso porque en España lo usamos así, pero en muchas partes de Hispanoamérica se usa también para la comida. Ayer comí ceviche y no me cayó muy bien. Creo que tengo diarrea. En España no usaríamos el verbo caer, sino sentar. Ayer comí marisco y no me sentó muy bien. Creo que tengo diarrea. Y ahora vamos con las conjugaciones de este verbo en todos los tiempos verbales. Aunque si eres suscriptor de mi canal, seguro que las conoces, ya que todas estas formas están en mis vídeos. En este he querido reunirlas todas en un vídeo para que lo tengas más fácil. Presta atención, porque, como te he dicho, el verbo caer es un verbo con irregularidades muy interesantes. Primero, las formas no personales. El infinitivo es caer, o sea, tiene la terminación er. Para formar el gerundio, sustituimos la terminación por yendo. Pero como es un verbo que termina en er y la última letra de la raíz es una vocal, la i cambia a y. Entonces, el gerundio es cayendo. Sí, ya sé que la Real Academia ha cambiado el nombre de la y a y, pero yo siempre lo he aprendido con ese nombre. Y en España nos cuesta llamarle y. En muchas partes de Hispanoamérica la llaman y. El participio se forma con la terminación ido, pero aquí tenemos una pequeña irregularidad, que es la tilde o acento gráfico. Entonces, el participio es caído. Esto es porque el acento, la fuerza en la pronunciación, está en la letra I. Y como esta I, que es una vocal cerrada, está junto a una A, que es una vocal abierta, ponemos el acento para marcar ese acento, esa fuerza. Antes de empezar con las formas personales, hablemos de los pronombres personales. En singular tenemos la primera persona, yo, segunda, tú, o en muchos países de Hispanoamérica, vos. Segunda formal, usted. Tercera, él, ella. Y en plural tenemos la primera persona. Nosotros, nosotras. Segunda, vosotros, vosotras. Segunda persona formal, ustedes. Y tercera, ellos, ellas. Las formas formales, usted, ustedes, se conjugan igual que la tercera persona, en singular o en plural. A partir de ahora voy a conjugar el verbo caer sin decir los pronombres personales. Si no, este vídeo se va a hacer más largo que un día sin pan, como decía mi abuela. Vamos con el modo indicativo y primero con el presente. Caigo, caes, cae, caemos, caéis, caen. Aquí tenemos otra irregularidad. En la forma yo, que añade ese ig, haciendo la forma caigo. Hay más verbos que tienen esa irregularidad, como traer, yo traigo, o que solo añaden una g, como valer, yo valgo.
El pretérito perfecto, también llamado pretérito perfecto compuesto, se forma con el presente del verbo auxiliar haber más el participio. Como el participio tiene la irregularidad que he comentado antes, la tilde, aquí también la tiene. Entonces es: he caído, has caído, ha caído, hemos caído, habéis caído, han caído. El pretérito indefinido, también llamado pretérito perfecto simple o solamente pretérito, es interesante por sus irregularidades. La forma es: caí, caíste, cayó, caímos, caísteis, cayeron. En este tiempo verbal, los verbos regulares solo llevan tilde en las formas yo y él, pero el verbo caer la lleva también en tú, nosotros y vosotros, por lo mismo que el participio, que ya he explicado antes. Además, las formas él y ellos tienen otra irregularidad. La i cambia a y. Esto es frecuente en español cuando tenemos tres vocales juntas y la del centro es una i. Cuando esta i es átona, no suena fuerte, cambia a y. El pretérito imperfecto, también llamado copretérito. Caía, caías, caía, caíamos, caíais, caían. El pretérito pluscuamperfecto se forma con el verbo auxiliar haber en pretérito imperfecto, más el participio. Había caído, habías caído, había caído, habíamos caído, habíais caído, habían caído. Participio con tilde en la i, como he dicho antes. El futuro simple es de los pocos tiempos regulares que tiene este verbo. Se forma con el infinitivo más las terminaciones del futuro. Caeré, caerás, caerá, caeremos, caeréis, caerán. El futuro perfecto o compuesto se forma con el verbo haber en futuro más el participio. Habré caído, habrás caído, habrá caído, habremos caído, habréis caído, habrán caído. El condicional simple, también llamado pospretérito, esto de pospretérito no lo usa nadie. Es otro tiempo regular formado con el infinitivo más las terminaciones. Caería, caerías, caería, caeríamos, caeríais, caerían. El último tiempo verbal del modo indicativo es el condicional compuesto, que se forma con el condicional del verbo auxiliar haber más el participio. Habría caído, habrías caído, habría caído, habríamos caído, habríais caído, habrían caído. Ahora vamos con el modo subjuntivo, ese monstruo que se esconde por la noche debajo de la cama de los estudiantes extranjeros de español. Si quieres ver cómo lo usamos, en mi canal tienes un montón de vídeos explicados de forma fácil y divertida. En presente es caiga, caigas, caiga, caigamos, caigáis, caigan. Es irregular porque en presente de indicativo la forma yo es irregular, caigo. Cuando un verbo en presente de indicativo tiene la forma yo irregular, esta irregularidad se mantiene para el presente de subjuntivo. En este caso, indicativo caigo, esa raíz caig se mantiene en el subjuntivo. El pretérito perfecto de subjuntivo se forma igual que el de indicativo, con el presente de subjuntivo del verbo auxiliar haber más el participio, otra vez con esa i con tilde que ya he comentado. Entonces es haya caído, hayas caído, haya caído, hayamos caído, hayáis caído, hayan caído. El pretérito imperfecto se forma con la forma ellos del pretérito indefinido cayeron. Le quitamos ese final, ron, y le añadimos las terminaciones, que en este tiempo verbal es doble. Tenemos dos variantes de terminaciones. Entonces es cayera, cayeras, cayera, cayéramos, cayerais, cayeran. La otra variante es cayese, cayeses, cayese,
cayésemos, cayéseis, cayesen. No hay diferencia entre estas dos formas. Las usamos igual y significan lo mismo. Como ya sabemos formar el imperfecto, ya sabemos formar el pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo, ya que se forma con el imperfecto de subjuntivo más el participio. Hubiera caído, hubieras caído, hubiera caído. Hubiéramos caído, hubierais caído, hubieran caído. Como el verbo auxiliar haber también tiene dos formas en imperfecto, también tenemos la forma hubiese caído, hubieses caído, hubiese caído. Hubiésemos caído, hubieseis caído, hubiesen caído. Igual que antes, no hay diferencia entre estas dos formas del mismo tiempo verbal. Y ahora vamos con el modo imperativo, que tiene las formas tú, vosotros, usted y ustedes. Aunque a mí me gusta añadir también la forma nosotros. En imperativo tenemos que diferenciar dos formas, el positivo y el negativo. Primero en positivo. La forma tú es igual que el presente de indicativo en la forma él. Cae. En Argentina, Uruguay y alguna otra parte de Sudamérica se acentúa la e final, cae. La forma vosotros es muy fácil y siempre regular. Cogemos el infinitivo, caer, y cambiamos la R final por una D, caed. Las formas nosotros, usted y ustedes son las mismas que en presente de subjuntivo. Caigamos, caiga, caigan. En negativo, todas las formas son como en presente de subjuntivo. No caigas, no caiga, no caigamos, no caigáis, no caigan. Hay un par de tiempos verbales más, el pretérito anterior, hube caído, y el futuro de subjuntivo, cayere, pero como prácticamente no se usan y creo que no es importante para los estudiantes de español, no los incluyo en este vídeo. Como ves, este verbo es irregular en muchos tiempos verbales. Aprenderlo te puede ayudar a reconocer, recordar y comprender otros verbos que tienen las mismas irregularidades. Así que ahora puedes practicarlo y por supuesto dejarme comentarios si te parece interesante este formato de vídeo, con todos los tiempos verbales conjugados de verbos interesantes. Y no olvides suscribirte, hacer clic en la campanita que puedes ver más abajo, darme un me gusta si te gusta, compartir el vídeo y todo lo que quieras para que pueda hacer muchos más vídeos para aprender español. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!